muy diversos. Ahora en Meridiano Blue. Para entender la historia que hoy sacude al gobierno nacional con una posible infiltración de las disidencias por medio del general José Miguel Huertas del Ejército, reincorporado al servicio activo por orden directa del presidente en julio del año pasado, y Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI. Esta es la historia de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Javier Segura. Las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como son la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, e incluso en agencias de inteligencia. Noticias Caracol reveló anoche parte de la información que reposa en dispositivos electrónicos, incluyendo los computadores, memorias USB y celulares que fueron incautados a alias Calarcá el 23 de julio de 2024 en un retén del Ejército en Anorí, en el departamento de Antioquia. El informe menciona específicamente al general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, dos hombres del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Se trata de los archivos secretos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe disidente que hoy está en diálogo con el gobierno en el marco de la Ley de Paz Total y protegido bajo la figura de gestor de paz desde febrero de 2024, cuando la Fiscalía levantó las órdenes de captura en su contra. El entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, presentaba así la noticia. Que se trataba de personas que están en mesa de negociación con un grupo que actualmente tiene cese al fuego, que está al mando de Calarcá. ¿Pero qué revelan estos archivos? Lo primero es la creación de empresas de seguridad con el fin de legalizar el porte de armas y la movilidad de los guerrilleros en diferentes zonas del país. En ese punto, el entonces general en retiro, Juan Miguel Huertas, presuntamente se encargaba de conseguir los permisos y los disidentes ponían los hombres y las armas. Un testigo que hizo parte de las disidencias afirmó que Huertas habría coordinado un supuesto pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en varios territorios del país. Ese pacto incluía la entrega a las disidencias de los códigos de las frecuencias de radio secretas del Ejército Nacional, además de números de celulares y correos, lo que les permitía conocer las operaciones militares en curso. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y cuando necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas. Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó anoche una investigación interna para determinar los presuntos nexos de altos mandos con las disidencias de las FARC, en coordinación plena con la inteligencia y también con la Fiscalía General, y reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de ilegalidad. Otra de las revelaciones que hizo Noticias Caracol menciona a Wilmer Mejía, uno de los hombres más fuertes de la Dirección Nacional de Inteligencia y que reporta de manera directa al presidente Gustavo Petro. Mejía es señalado de ser el supuesto responsable detrás de la purga de oficiales en el Ejército y la Policía Nacional, especialmente en inteligencia, que no eran afines al gobierno nacional. Un testigo apoda a Wilmer Mejía con el alias de El Chulo, por su asociación con los oficiales del Ejército y por ser supuestamente el encargado de acercar organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. ¿Por qué le dicen a Wilmer Chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pudimos hacer. Son varios generales y coroneles que nosotros nos hablamos con ética para no tener distorsiones por ahí. Los archivos de Calarcá incluyen diálogos con alias Iván Mordisco. La información revela la confrontación entre Mordisco y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de Mordisco de usar supuestas pruebas para tumbar al presidente de la República. Serían pruebas de los acuerdos que tenían en campaña con el ya fallecido alias Majin Buu en el departamento del Cauca, y que todo se habría hecho a través de la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Esta fue la respuesta del presidente Petro a este mensaje de Mordisco en mayo de 2024. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten. Y me tienen un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver si es que fue
Y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Posteriormente se inició una ofensiva militar. Hasta el 13 de noviembre de este año se habían ordenado 13 bombardeos, 11 de los cuales se dirigieron contra las estructuras de alias Iván Mordisco en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca, que dejan de momento 15 menores de edad muertos. La otra revelación de Noticias Caracol tiene que ver con el misterioso ciudadano chino que fue identificado como Jin Xinjiang, un supuesto empresario cuya presencia en campamentos de las disidencias de las FARC quedó registrada en los dispositivos incautados a alias Calarcá. Según los archivos, Chan habría visitado campamentos en el Catatumbo, también en Caquetá y en el sur de Bolívar, incluso usando otra identidad para cerrar grandes negocios criminales, como por ejemplo la venta de armas o la compra de oro ilegal. El embajador de China en Colombia, Su Jinyan, reaccionó con mucha precaución, afirmando en su cuenta de X que no haría comentarios del gobierno chino antes de verificar la situación y recibir detalles por parte de las autoridades pertinentes. Javier, gracias. Y por supuesto, desde el gobierno nacional se están defendiendo del escándalo. La vicepresidenta Francia Márquez niega cualquier vínculo con alias Danilo Albizu y alias Iván Mordisco, mientras que Jorge Arturo Lemus, actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, niega cualquier relación entre su subalterno Wilmer Mejía y las disidencias de las FARC. Caterina Ávila. Por parte del presidente Gustavo Petro hay silencio absoluto sobre los presuntos nexos y la colaboración del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, con jefes de las disidencias de las FARC. Por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia hubo comunicado en el que confirman la apertura de 2 investigaciones a Wilmer Mejía, una interna liderada por la Dirección de Contrainteligencia y otra independiente liderada por la Inspectora General de la DNI. También niegan que la entidad hubiera ordenado y que tuviera trazabilidad de cualquier reunión de este alto funcionario en Venezuela con jefes de las disidencias. Al respecto habló el director de esta entidad, Jorge Lemus. Mire, primero vamos a averiguar y si hay posibilidad o se debe suspender por la investigación que se va a hacer, se suspende, pero hasta ahora estamos empezando la investigación. La que también se pronunció fue la vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en este escándalo que incluye acuerdos entre las disidencias y la campaña Petro Presidente. En los chats presentados por Noticias Caracol la mencionan diciendo que dichos acuerdos se hicieron al parecer a través de Márquez. La vicepresidenta aseguró que no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar su vínculo con esos grupos ilegales y dijo también que no conoce a los jefes de estas disidencias. Está prevista hoy en Casa de Nariño una reunión entre Lemus y el presidente Gustavo Petro para tomar decisiones sobre el futuro de este alto funcionario. También se pronunciaron el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares sobre este escándalo que involucra a un hombre muy importante en la línea de mando, a el general que está al frente de diferentes escenarios, en este caso el general Juan Miguel Huertas. Salima Feriz. Tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos de un general del ejército y un funcionario de inteligencia con las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, reaccionaron a través de sus cuentas de X. El ministro de Defensa advirtió que cualquier vínculo de miembros del gobierno o de la fuerza pública con estructuras criminales es una línea roja que jamás se cruzará. Ordenó una investigación rigurosa en coordinación con la comunidad de inteligencia y afirmó que la Fiscalía cuenta con todas las herramientas y la colaboración necesaria para avanzar con la investigación. Recalcó que ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni por activos ni retirados, ni por funcionarios del sector defensa, y que quien sea parte del deber constitucional enfrentará todo el peso de la justicia. Por su parte, el almirante Francisco Cubides confirmó que el ejército adelanta las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. Ratificó la política cero de tolerancia a la ilegalidad y rechazó cualquier conducta que sea parte de la Constitución, la ley y los valores institucionales. En el mismo contexto, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, advirtió que los hallazgos revelados por Caracol evidencian una crisis marcada por connivencia y corrupción en las políticas de paz y seguridad. Señaló que el presidente Gustavo Petro debería remover de sus cargos a los implicados y que estos hechos deben
ser investigados y juzgados. Salima, gracias. También está hablando del escándalo del día. La fiscal Luz Adriana Camargo dice que no tenía conocimiento sobre la investigación con material probatorio incautado en el operativo del 23 de julio del 2024 en contra de las disidencias de las FARC. Marcela, señor. Marcela, pues que resulta increíble que también casi 24 horas después la fiscal general no haya hecho un pronunciamiento oficial explicando por qué la fiscalía no ha avanzado en las investigaciones, por qué, a pesar de lo grave que había en los computadores de Calarcá, aparentemente no fueron citados ni siquiera una declaración ninguno de los mencionados en los correos, en los computadores, en los mensajes de WhatsApp. Casi 24 horas y la fiscalía mutis por el foro. Kalila. La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró en una conversación interna que no tenía conocimiento de dicha línea de investigación con material probatorio incautado en el operativo del 23 de julio de 2024 en contra de las disidencias en un retén de Antioquia. Lo que dicen fuentes de la fiscalía es que a esta hora se avanza en una verificación de información entre el despacho de la fiscal general de la Nación y el de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Medellín, quien lleva el caso, el cual hasta el momento no había sido notificado, al parecer, al director de crimen ni a la fiscal general de la Nación. Lo que evalúan a esta hora con ese despacho es si se avanzó o no en la investigación, en la cual se finalizó con la extracción del material hace pocas semanas, según el ente acusador. Lo que sí se conoció durante la mañana fueron dos resoluciones, una firmada por el exfiscal Francisco Barbosa y la actual fiscal Camargo, en las cuales se expone la suspensión de órdenes de captura contra alias Calarcá y otros miembros de las disidencias al ser gestores de paz. Lo que dicen desde el ente acusador es que a pesar de no poder levantarse esa suspensión, las investigaciones sí avanzan. 1:36, mucha atención, hay un comunicado a esta hora del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, sobre el escándalo revelado por Noticias Caracol. María Camila Roa. Ricardo, oyentes de Meridiano Blue, es un muy fuerte comunicado donde el exmandatario asegura que no se trata solo de una acusación electoral, sino de una sospecha de que estructuras criminales han perdido la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la paz total, la política de paz del gobierno. Dice el expresidente que el presidente Petro debe responder cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes, y que esta oportunidad es para que se revele o se aclare esta opacidad en la que está la información de inteligencia. Y finalmente asegura, Ricardo, que confía en que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Además del expresidente Gaviria, el único exmandatario de los 6 colombianos que se ha pronunciado es Andrés Pastrana, que asegura que desde la campaña advirtieron que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Camila, gracias. Y hablamos ahora de alias Calarcá. Clave en este escándalo, no solo está negociando con el presidente Gustavo Petro y su gobierno, sino que además tiene su actuar en el Frente 36, especialmente en Antioquia. Carolina Zuluaga. Esta historia se remonta al mes de julio del año pasado, cuando Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, fue capturado en un retén entre Barbosa y Porcecito cuando se movilizaba en una caravana con vehículos de la UNP. El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que entre la presión que recibía el entonces comandante de la 7ª División, el general Juan Carlos Fajardo, la gobernación envió una cámara para registrar en tiempo real lo que sucedía. Según su versión, esa grabación se hizo para evitar que por presiones internas fueran dejados en libertad, y al día de hoy no hay avances en ese proceso. Por eso pidió ayuda al presidente Donald Trump para que su país ponga la lupa sobre la actuación del presidente Gustavo Petro. Es muy triste que quede en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las FARC. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano
porque la fiscal no tiene quien la ronda. Ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante El gobernador también pidió la renuncia de Wilmer Mejía, alias Chulo, miembro del Consejo Superior de la Gobernación de Antioquia en representación del Gobierno Nacional, quien además es señalado de ser un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Finalmente, el gobernador de Antioquia aseguró que el entramado criminal liderado por el Gobierno Nacional viene afectando la operatividad de la fuerza pública en Antioquia y los problemas de desplazamiento forzado en el departamento. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Muy duras palabras del gobernador Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia. Acaba de hablar la jefe negociadora de las disidencias, con las disidencias de Calarcá, jefe negociadora del gobierno, Gloria Quiseno, que ha dicho lo siguiente: terminado el séptimo ciclo, logramos acuerdos importantes que demuestran avances. La información de Caracol debe ser corroborada por la Fiscalía, a quien le compete su investigación con la colaboración de todo el Estado. Confiamos, dice la señora Quiseno, en poder avanzar y esperamos las orientaciones del señor presidente, que como siempre, y doy fe de ello, son en el marco de la ley y nuestra constitución política. Hablan los candidatos sobre el escándalo del día, la infiltración de las disidencias en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Miguel Cardosa. Las revelaciones de presuntos vínculos del general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, director de inteligencia de la DNI, con las disidencias de las FARC de alias Calarcá, ha generado una lluvia de opiniones de parte de los precandidatos presidenciales. Juan Manuel Galán se refirió directamente al presidente y se preguntó si sabía lo que estaba ocurriendo o responderá que fue a sus espaldas. Si esto se confirma, estamos ante uno de los mayores colapsos de seguridad de nuestra historia reciente. La investigación señala reuniones irregulares entre funcionarios cercanos al gobierno y estructuras criminales. Vicky Dávila habló de uno de los puntos álgidos. Señala que el problema no es quién levantó las órdenes de captura contra alias Calarcá. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía de Luz Adriana Camargo lleva un año con todas las pruebas contra la campaña de Petro, Francia Márquez, un general, la DNI y un empresario chino y no ha hecho nada? Entre tanto, Sergio Fajardo lamentó la corrupción que se ha enquistado en el Estado. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Abelardo de la Espriella se refirió al asunto con una pregunta que él mismo se respondió en referencia al general Huertas. ¿A qué lo trajeron? A manejar nada más y nada menos que la designación, remoción y traslados de todo el personal del Ejército y a designar a los comandantes de batallones.